este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 26, donde vamos a mirar la historia de un hombre, un rey, que se convirtió en perdedor. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra. En tus manos ponemos, Señor. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana, te suplicamos que tú nos asistas con tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, creo con todo mi corazón que no hay genuino éxito en la vida separado de Dios. No existe una vida verdaderamente victoriosa separado de Dios. Sabemos con toda claridad de que el mundo tiene un concepto del éxito totalmente distinto a lo que para Dios es éxito. Hay una expresión muy popular hoy que se usa mucho específicamente por la juventud, y es la expresión perdedor, ¿verdad? Unos a otros se dicen: tú eres un perdedor. Ahora, para decirle a alguien perdedor es porque no ha llenado las expectativas de la mayoría, de lo que la mayoría considera un ganador. Un ganador. Pero como dije, estoy plenamente convencido que no hay genuina victoria separado de Dios. Esto me hace recordar las palabras de Jesús cuando dijo: ¿de qué sirve si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Puede haber victoria separado de la fe en Jesucristo? El Señor dijo: y esta es la victoria que ha vencido el mundo, vuestra fe. Según la Biblia, según la palabra de Dios, todos los cristianos somos ganadores. ¿Por qué? Bueno, porque conocemos a Dios. Estamos andando por el camino hacia el triunfo. Y el camino hacia el triunfo es Jesucristo. No puede haber, repito, victoria separado de Dios. Ahora, sí, mucha gente tiene conceptos sobre lo que es el éxito, ¿verdad? Para muchos el éxito es tener dinero, popularidad, poder, ascender y mantenerse en la cima. Esas personas son aplaudidas, admiradas por otros. Pero qué triste es haber ascendido en esas escalas o en esos triunfos humanos y al final perder el alma. Es lo que dice el Señor. ¿De qué sirve si gano todo el mundo y pierdes tu alma? Eso no es victoria. Es el mayor de todos los fracasos. Ahora, cuando uno conoce al Señor y uno depende de Él, Dios soberanamente puede determinar prosperarnos. La Biblia dice en el Salmo 1, ese salmo que se leyó en los comienzos del culto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentado, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, ponga ahí junto a la palabra prosperará el nombre de José. Es un nombre que ilustra vivamente lo que es el éxito según Dios, lo que es ser un ganador desde la perspectiva divina. Alguien con quien Jehová tenía una relación, porque él tenía una relación con Jehová. Dios estaba con él y todo lo que hacía lo prosperaba. Ahora, qué triste es que por la gracia de Dios lleguemos a alcanzar ciertos éxitos, y cuando los logremos se nos olvide quién nos colocó donde estamos. Que estando en la altura nos mareemos. Qué triste, porque entonces en lugar de ser ganadores nos vamos a convertir en perdedores. De eso se trata la historia en la que vamos a reflexionar en esta mañana. Un hombre que llegó a convertirse en un perdedor. Es una historia trágica, sin lugar a dudas,
pero nos puede servir a todos como una advertencia para no seguir su camino. Me estoy refiriendo al rey Usías, un hombre que llegó al reino en un periodo vil y sangriento para Judá. Sus malos reyes fueron de los más impíos, de lo peor. La nación había caído en la desesperación, habría caído en la desesperación de no ser por la presencia de profetas y sacerdotes fieles. Sus reyes buenos eran pocos y cuando llegaban al trono proporcionaban periodos de relativa estabilidad y de paz. Ahora, después de 9 reyes, Usías parecía ser diferente. Dice la palabra en el capítulo 26, verso 1, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Era un adolescente cuando llegó al trono. Y dice el verso 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Bueno, parece ser que Amasías fue rey solamente durante 6 años, y luego el pueblo, cansado de Amasías, instala a su hijo de 16 como corregente. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, la Escritura habla sobre el liderazgo de Amasías. En el capítulo 25, verso 2, dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. En otras palabras, Amasías fue un hombre inestable. Amasías fue un hombre sin convicciones, sin valores. Era un hombre inconsistente. Y al final el pueblo se cansó, no pudo tolerarlo más y lo asesina. Entonces dejan el poder en las manos de su joven hijo Usías. Ahora, es una realidad que vemos en la vida humana, de que los jóvenes que tienen raíces tan infames llegan a la vejez pareciéndose a sus predecesores. O sea, ejercemos influencia sobre nuestros hijos, para bien o para mal. Como he dicho, la pregunta no es si voy a ejercer influencia, sino qué tipo de influencia voy a ejercer. Y Usías comenzó bien, y el bien que hizo nos recuerda a los primeros años del gobierno de su padre. En el versículo 4 dice la palabra de Dios, en el capítulo 26 de este segundo libro de Crónicas, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y después, en el verso 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Bienaventurado el varón, ¿verdad? En la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y noche. Hermanos, necesitamos entender que la clave del éxito está en buscar a Dios. La Biblia dice, buscar, dijo el Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. No es primero lo demás y después Dios, es primero Dios y luego lo demás. Y Él puede soberanamente prosperarnos. Esa es la única manera que podemos mantenernos en pie cuando lleguen los buenos tiempos. Este hombre fue prosperado. Allí en el verso 5 dice, Él le prosperó. Quien busca al Señor será prosperado por Él. Ahora, la prosperidad no necesariamente significa que usted va a tener un montón de dinero, mucha riqueza, que se va a convertir en un tipo popular o cualquier otra cosa, según lo que el mundo considera señal de prosperidad o de éxito. Es que Dios le va a prosperar. Le va a prosperar como Él solo sabe hacerlo. Dios le va a usar
va a honrar sus esfuerzos. No necesariamente tiene que tratarse de cosas materiales. La prosperidad en el Nuevo Testamento es principalmente espiritual. Si usted busca a Dios, Dios le va a bendecir. Ahora, este hombre buscó al Señor. Mientras lo buscó, prosperó. Quiero que veamos, este capítulo 26 nos ofrece algunos de los grandes éxitos que alcanzó. Por ejemplo, tuvo victorias militares. Verso 6 y verso 7. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal, y contra los amonitas. Dice que Dios le dio ayuda. Esas son las palabras más importantes. No solo fue un hábil general, sino que fue un gobernante que podríamos llamarlo sabio y benévolo. No solamente saqueaba al enemigo después de conquistarlo, sino que después que los sometía, los convertía en vecinos pacíficos. Los trataba de una manera benevolente. Segundo, reputación y respeto, verso 8. Y dieron los amonitas presente a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Miren, en aquellos tiempos antiguos, el tributo era el dinero que una nación le pagaba a otra para apaciguarla. Era como decirle: ustedes son poderosos, reconocemos el poder que ustedes tienen sobre nosotros, tengan la bondad de aceptar este regalo como muestra de nuestra lealtad y de gratitud por no acabar con nosotros. Era respetado. También prosperidad. Dice el verso 9 y verso 10, edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. O sea, era un hombre que hizo planes, los llevó a cabo. Era un rey con un corazón de agricultor. Le encantaba trabajar la tierra que un día fue llamada desierto llegó a ser conocida como un campo fértil. Usías tenía el talento para hacer florecer y poner a producir todo lo que tocaba. También fue un hombre con poder. Verso del 11 al 13. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, de los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y Manasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, y 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Era un guerrero, y un guerrero competente. Era un estratega imaginativo. Estaba siempre preparado para tomar la ofensiva cuando la estrategia lo exigía. Pero a diferencia de su padre Amasías, él no era un buscapleito. Todo lo que hacía, lo hacía para asegurar la prosperidad y la seguridad del reino. También fue un hombre que alcanzó cierto nivel de seguridad. En el verso 14 y verso 15 dice: y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedra. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente para hacerse poderoso. Fíjense, no confiaba totalmente en la fuerza bruta, en armas, cascos, escudos para la defensa. También dice que construyó máquinas para agrandar sus torres, para fortalecer sus murallas. Se valió de inventos que pusieron a Judá en la delantera. Eso es éxito, y un éxito dado por Dios. Dice que él buscó a Dios y Dios lo prosperó.
Sin embargo, aquí no termina la historia. Hubiera sido mejor para Usías que terminara aquí, pero no. Usías era un ser humano y como tal sujeto a decisiones necias, y dolorosamente tomó una decisión necia. Esa fama que él tenía como un rey creativo, próspero, fuerte, se divulgó. Sus vecinos le temían y admiraban. Sus súbditos lo alababan y le garantizaban su lealtad. Pero observen las palabras del verso 15, las palabras finales, que ahí hay tres palabras: hasta hacerse poderoso. Qué triste, ¿verdad? Que cuando uno se siente seguro y experimenta que ha llegado a la cima, se olvide de Dios. ¿Saben? Esto me hace pensar en otro personaje de la Biblia que es una ilustración de este principio. Saúl, el rey Saúl. Al principio, Saúl era un hombre bien humilde, con un concepto que un psicólogo habría dicho: tiene una baja autoestima, ¿verdad? Pero cuando Dios puso la mano sobre él y le dijo: tú serás el próximo rey de mi reino, bueno, él se escondía allí en el equipaje, tenía dudas de su capacidad para funcionar bien en el trabajo, no deseaba la fama, pero a medida que fue prosperando, ¿qué cambio tan grande se experimentó en la vida de Saúl? Después de algunas victorias militares, comenzó a creerse el gran tipo. Se enamoró de sí mismo. Se pavoneaba por el reino como si todo hubiera sido obra de él. Se creyó los elogios que le hacían. ¿Recuerdan qué pasó después? No conforme con el puesto que tenía dado por Dios, comandante del ejército o comandante de Israel, decide convertirse y meterse en un área que no le correspondía, sumo sacerdote, y se prepara para ofrecer holocausto. Fue entonces cuando Samuel, el hombre de Dios, lo confronta y le dice: Saúl, cuando eras pequeño a tus propios ojos, Dios podía usarte, pero ahora que eres grande a tus ojos, ya no le sirves para nada. ¿Se dan cuenta que esto es un patrón? Dios no mira lo que nosotros miramos. Dios no se impresiona por la imagen que usted y yo proyectamos. Dios sabe quiénes somos nosotros en realidad. Ahora, tratemos por unos minutos de ponernos en el lugar de Usías. Probablemente en este grupo, dentro de los hombres y también mujeres, hayan personas que les está marchando bien. Llegaron los tiempos de las vacas gordas. Hay prosperidad. Donde quiera que miro, hay una sonrisa esperándome. Son tiempos buenos. Ah, pastor, pero he trabajado duro. No lo dudo. El Señor lo mandó a hacer. Pero no todo el que trabaja duro le va bien. Ahora Dios ha querido usarte, ha querido prosperarte. Y si así es, mis sinceras felicitaciones. Te lo digo de corazón. Pero también de corazón te digo, mucho cuidado, no se te vaya a olvidar por qué llegaste a donde llegaste. No te olvides nunca de darle la gloria a Dios. Mantente enfocado correctamente. No te vayas a creer más de lo que eres. Saúl vino primero que Usías, pero Saúl olvidó la historia. ¿Y se acuerdan de ese pensamiento que dice que el que olvida la historia está condenado a repetirla? Y así fue. Llegó a la cima, alcanzó la grandeza. Nada le parecía entonces sagrado. Y ese es el gran problema. Cuando hay éxito, la tendencia es a
llenarnos de orgullo, de altivez. Se nos olvida que hay límites. Miren, si usted me ha seguido en esta ilustración de la vida de Saúl, lo verá retratado en el versículo que sigue, verso 16, aunque está hablando de Usías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Saben cómo yo llamo eso? Rebeldía, desobediencia. El tipo se creyó su propia historia. Usías comenzó a pensar: la verdad que soy un tipo importante, nunca ha habido un rey como yo. Miren esos inventos que he creado, que he logrado. Vean la prosperidad que le ha llegado a mi reino. Finalmente, su vanidad lo convenció de que su autoridad no era solamente como rey, sino que también incluía el área del Señor, o sea, el templo. ¿Para qué me hacen falta a mí sacerdotes para adorar al Señor? ¿Quiénes son ellos para decir que yo no puedo hacer algo si quiero hacerlo? Entonces, ¿qué hizo? Agarró el incensario y entró a un lugar donde no tenía derecho a hacerlo. Dice el verso 17: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¡Qué tremendo! Aquí ocurrió lo que podríamos llamar una explosiva colisión de voluntades. Se vio bien clara la presunción, la arrogancia, el orgullo de Usías. También quedó claro su irreverencia al Señor. Pensó que Dios iba a ignorar su desobediencia. Olvidó cuál era su papel y quiso adjudicarse el papel de los sacerdotes. Todo quedó al descubierto. Ahora, lo que ocurre después ayuda al rey a ver la verdad. Versos 19 y 20. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Oh, ¿quiénes son estos? ¿Cómo se atreven, si yo soy el rey, venir a desafiarme? Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Imagínense la escena. Imagínense a Usías vestido con ropas reales, con la larga y suelta vestidura sacerdotal. Imagínense a Usías con el incensario en su mano, echando chispas por la indignación, ordenándole a los sacerdotes que se apartaran. Y justo en el momento en que comienza a recordarles a ellos quién era él, cuál era su autoridad como rey de Judá, una pequeña úlcera leprosa comienza a formarse encima de los ojos. Luego, la lepra, la carne de la cara, el cuello, los brazos, con una rapidez asombrosa, se va convirtiendo en un leproso. En pocos minutos todo su cuerpo está cubierto de la más temida enfermedad de su tiempo, la lepra. El juicio de Dios cayó sobre él de manera inminente. Dios había decidido darle una lección a este hombre.
Pero hay muchos soberbios que andan en nuestro mundo y no les pasa lo mismo. Y dice Eclesiastés que por no venir el castigo de manera inmediata, en otras palabras, estoy diciendo lo que dice el versículo, algunos se sienten impulsados a hacer lo malo. Ah, Dios está dormido. Bien dormido. Porque hay tanta gente por ahí que se dice cristiano y hacen cada cosa. Ahora, hay algo que no podemos olvidar. El calendario de Dios no es nuestro. Él es Dios, nosotros no. Su tiempo no es nuestro. Dios mira no solo lo que ocurre aquí, Él mira más allá de la muerte. Algunas veces Dios decide, hasta aquí llegaste. En otras dice, no te preocupes, te estoy dando un poco de soga. Al final nos vamos a ver cara a cara. No piense que Dios está de espalda a todo lo que ocurre en este mundo. No. Yo creo que un Dios personal, trascendente, pero también inmanente. Un Dios muy involucrado en nuestra vida. Un Dios que es testigo de todo lo que ocurre. No importa dónde ocurra y cuán oculto parezca a la vista humana. Él lo sabe, siempre lo sabe. Él vio lo de Usías y dijo, hasta aquí. Él vio lo de Acab por la viña de Nabot y Dios dijo, hasta aquí. Él vio a Saúl y dijo, hasta aquí. Y podemos seguir la lista. Él vio lo que hizo David. Y aunque vivió un año indiferente, un día dijo, hasta aquí, Natán, ve allá y habla con él. Dios tiene su tiempo. Como alguien dijera, los molinos de Dios mueren lento, pero mueren. A veces nosotros nos molesta que Dios no se una con nosotros en nuestro calendario y nos parece que es demasiado lento. Queremos que actúe ahora y que lo haga como nosotros queremos, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, no somos Dios, Él tiene su momento. Él quería darle una lección a este hombre y esa es la misma lección que todos necesitamos aprender antes que nos llegue la tragedia. Miren, si usted considera la larga e impresionante carrera de Usías, 52 años en total, fue un final trágico. Un final justo, pero indudablemente trágico. El Señor lo ayudó, el Señor lo prosperó, pero cuando este líder tan extraordinario y talentoso creyó que podía extender su autoridad a la sagrada casa de Dios, Dios dijo, hasta aquí, lo derribó. Dios puede usarte, Dios puede bendecirte, Dios puede prosperarte, pero mantente siempre con el enfoque correcto. Que no se nos olvide quiénes somos nosotros y quién es Él. Como dijera Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué? Te llenas de orgullo. Y Usías, el líder, se convierte en Usías el perdedor. En cuestión de segundos. Pero las noticias finales de su actuación arruinaron todo el concierto. Observen lo que recordó su público, verso 23. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. Por haber sido un leproso, piensen, un hombre tan popular, que se llenó de tanta arrogancia, pasó el resto de sus días como totalmente solo, hermano. Cuando murió lo enterraron en un campo adyacente al cementerio real, no dentro del mismo, porque seguía siendo considerado inmundo. No grabaron en su lápida, fue un rey. Ni siquiera las palabras, fue un rey que contrajo la lepra. Al final su grandeza fue olvidada. La gente se acordaba de Usías, el leproso. No ha pasado esto.
Mire, no hay algo, o sea, no hay algo más rápido para elevar a los hombres que el reconocimiento humano, el aplauso del hombre. Pero de la misma manera no hay cosa tan rápida en olvidar que eso mismo. La misma multitud que hoy te celebra, muy pronto te olvida. Así es el ser humano. Ahora, es una historia antigua, pero sus principios siguen con la misma frescura que cuando ocurrió, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué podemos aprender de esta historia los que estamos acá? Y especialmente los hombres, aquellos que Dios nos ha llamado a llenar un espacio en la sociedad, a ocupar un espacio como líderes en nuestro hogar, líderes donde Dios nos pone para ejercer influencia. 3 principios. Primero, no hay éxito fuera de Dios. No lo hay. Pastor, yo conozco gente que son de éxito. Ponte un filtro en tu mente. Filipenses dice todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que... Ahí habla de que podemos practicar el gozo. Pero para poder tener una mentalidad con esos valores, usted tiene que llenar su mente de algo diferente a lo que el mundo va a verter. Porque esas características no son precisamente las que marcan la sociedad humana de hoy. A la gente no le interesa lo honesto, lo puro, lo amable, no. Y yo le decía hoy a los jóvenes, ¿qué podemos hacer? Tienes que poner un filtro. De la misma manera que en tu casa, donde tienes aire acondicionado, tienes que ponerle el filtro, porque si no, toda la contaminación la vas a respirar. Ahí tiene que haber un filtro. Y ese filtro es Dios, la palabra. Y la palabra nos enseña que fuera de Él no hay éxito. Esos que hoy creen que tienen éxito, ¿saben qué? En las próximas horas se pueden morir y se van al infierno. Digo, si lo crees, pero si no lo crees, no va a cambiar que se van al infierno. Ahí está, lo dice la Biblia. Eso, ese éxito. La Biblia habla de eternidad. No hay tal cosa como una eternidad en el cielo solamente. Hay eternidad para el incrédulo y para el creyente. La cuestión es dónde la vas a pasar, en el cielo o en el infierno. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Un día comenzó Usías bien. El Señor le dio éxito, pero después se le olvidó quién se lo había dado. Jamás lo olvides si de verdad quieres mantenerte siendo un ganador. Segundo, pocas cosas revelan tanto el carácter de una persona como el éxito. Muchas personas que enfrentan con una tremenda integridad y un tremendo valor el sufrimiento, cuando viene la prosperidad se desmoronan. Miren, a veces tenemos la tendencia a mirar el éxito o la prosperidad como una bendición solamente. Pero lo voy a invitar a que la vea de otra manera. Mírenlo como una prueba. Porque puede tratarse de eso también. Que Dios está probando tu carácter. Dios está probando quién realmente eres. No es que Dios te está prosperando para echarte a perder. No. Te echaste a perder porque siempre fuiste así. La prosperidad no echa a perder a la gente, revela quiénes somos en realidad. Tercero, el Dios que bendice es el mismo que puede arruinar. ¿Sí? En todo el consejo de Dios podemos hablar de las bendiciones que Dios da, de la prosperidad que Dios da. Podemos hablar de la parte agradable, porque la palabra es útil para edificar, para corregir, para instruir. Pero también hay otras cosas que la Biblia enseña, que aunque no sean populares, están. Por ejemplo, que el Dios de la Biblia es un Dios de ira. Sí, es un Dios de ira. Que va a juzgar al mundo. Lo dice la Biblia. Es un Dios que es misericordioso con sus hijos. Su bondad es infinita, su misericordia. Pero aquellos que le rechazan y le dan la espalda, Dios también hace juicio.
y a los cristianos nos disciplina para que recordemos quién es el que tiene el control. El padre de Usías derrotó a los edomitas por el poder de Dios y luego trajo a casa los impotentes ídolos de su derrotado enemigo y comenzó a adorarlo. Entonces el Señor lo castigó y al igual que su padre Usías cuando se volvió poderoso, porque el Señor lo prosperó, quiso usar su poder para descartar la ley de Dios en cuanto al templo y Dios lo castigó. Causa y efecto. Ese principio sigue estando válido. El Señor que ayudó y prosperó a Usías es el mismo que le dijo que te caiga la lepra. Piensen esto. Nuestro Dios es justo, amoroso, santo, incomparablemente paciente e inexplicablemente misericordioso. Pienso que la lepra era lo menos que pudo hacer para captar la atención del rey a quien amaba. ¿Funcionó? Bueno, yo espero que sí. Que este hombre aislado de la sociedad, excluido del servicio público, se haya convertido en alguien que aprendió la lección. Es muy posible que después de una larga, dice la Biblia, después de una larga serie de reyes totalmente impíos y de reyes buenos que se volvieron malos, el hijo de Usías, allí en el capítulo 27, llamado Jotán, se convirtió en el único rey de Judá después de 130 años que tuvo influencia positiva, que actuó recto, como dice la palabra. Podemos pensar que tal vez los 7 años que pasó en corregencia con su padre aprendió de sus errores. No lo sabemos, hermano. Pero aquí el principio es ese. Necesitamos a Dios no solo para comenzar, sino para mantenernos en el camino. Necesitamos a Dios para que constantemente nos estemos recordando que sin Él nada podemos. Es por Él, es por su gracia. Por su gracia estamos aquí en esta tarde. Somos parte de su pueblo. ¿Lo merecemos? No. Si lo mereciéramos no fuera por gracia. Por su gracia podemos mantenernos en relación con Él. Por su gracia recibimos todos los días cosas que no merecemos. Sea agradecido, nunca se olvide quién es el Dios que le ha salvado y que le continúa salvando. Quién es el Dios que nos bendice y nos continúa bendiciendo. No seamos ingratos, no pensemos que podemos ignorar su voluntad. Si usted quiere ser una persona piadosa, tiene que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Tiene que considerar seriamente lo que Dios dice. Su palabra es verdad. No podemos vivir de espaldas a ellas y tomar la Biblia como algo que se puede ignorar. Hay un precio por la desobediencia. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de Dios, glorificándole en todas nuestras decisiones. Pero recuerden, todo comienza con Jesucristo. Hay mucha gente que le va bien y no son precisamente seguidores de Dios. Quiero decirte algo: cualquier éxito que puedas alcanzar, si no conoces a Cristo Jesús, estás mal. Por eso yo quiero invitarte a que vengas a Dios, a que busques su perdón y su gracia, porque solamente con Jesucristo puede haber éxito, puede haber triunfo. El pecado es el principal problema que nosotros tenemos. Y el único remedio para eso es la sangre de Jesucristo. Esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz a favor nuestro. Reconoce que eres un pecador, que vives en un mundo difícil y que, por cierto, le tengo malas noticias. Cada día va a ser más difícil. Pero hay buenas. Y es que el Señor quiere que en estos tiempos difíciles nosotros le busquemos de todo corazón, porque sin Él el viaje es imposible. Que el Señor nos bendiga. Amén.